En el día de hoy retomaremos las clases que ya habíamos expuesto en diferentes días, en la semana pasada y antepasada, y con la ayuda del Señor deseamos presentar hoy también la lección número 16, relacionada con el tema genérico que estamos tratando, el espíritu de profecía, y específicamente el subtema titulado Uso de los manuscritos de la hermana White. Y al respecto deseamos desarrollar las lecciones del día de hoy. Pero antes de eso deseamos orar al Señor para que nos dirija y nos acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, inspirada en las Sagradas Escrituras y también a través del espíritu de profecía, y para ello deseamos que tu espíritu more entre nosotros, que haya apertura en nuestros corazones para la recepción de tu verdad, y también muéstranos los principios por los cuales debemos orientarnos para un estudio y una comprensión correcta de las verdades que tú nos has revelado para este tiempo. Así pues, nos entregamos en tus manos y deseamos seguirte en la dirección de las clases. En el nombre de Jesús, amén. Bien, procedamos entonces con la clase titulada para esta primera lección, Uso de los manuscritos. Si recuerdan, una de las últimas clases que impartimos, aclaramos diversas cláusulas del testamento de la profeta relacionado con el uso, la custodia, el almacenaje y la publicación tanto de los libros que ya habían sido publicados antes de 1915, como también aquellos manuscritos, cartas, artículos, boletines, folletos que no habían sido publicados y que debían serlo. Así pues, recuerden, habíamos hablado de los manuscritos y el modo en que habían sido archivados, dónde se encontraban y cuál era la dinámica sistemática de ese archivo y esa categorización. Entonces, en el testamento, como ya habíamos mencionado, se determinaba específicamente que a la junta de fideicomisarios de esas 5 primeras personas se les confiaba un archivo general de manuscritos y todos los índices correspondientes a esos mismos manuscritos, con el fin de publicar e imprimir y producir también mayores compilaciones. Además de esta autorización general, hay declaraciones publicadas y también especificado en diversos manuscritos en cuanto a las instrucciones que debían seguirse en la selección del material para ser publicado. Y precisamente en ese contexto deseamos centralizar la clase de hoy. Hay una carta escrita en 1910, es la carta número 117 del año 1910, donde se nos dice lo siguiente. He escrito mucho en el diario que he conservado en todos mis viajes, lo que debiera ser presentado al pueblo si fuera necesario, aunque no escribiera una línea más. Deseo que se publique todo lo que se considere de valor, porque el Señor me ha dado mucha luz que deseo que el pueblo reciba, porque hay instrucciones que el Señor me ha dado para su pueblo. Es luz que ellos debieran recibir, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allá. Esto es para presentarse al pueblo, porque ha sido dado para corregir engañosos errores y explicar lo que es la verdad. El Señor me ha revelado muchas cosas que señalan la verdad diciendo, este es el camino, andad en él. Cuando consideramos este testimonio nos damos cuenta de algo muy importante. Además de todo el material que ya habíamos mencionado, que había sido transcrito, revisado, copiado, archivado, categorizado, encuadernado, además la profeta tenía un diario donde ella apuntaba diversas cosas
que pasaban durante ese día específico que estaba anotando, pero ella explica aquí que esos diarios que se habían conservado de todos los viajes que ella hizo, también parte de ese material era revelado y habían sido mensajes que Dios le había dado, así que también sometía los diarios para su elaboración dentro de este gran grupo de material incluido y confiado a la Junta de Fideicomisarios. Ya se había declarado anteriormente que en el escritorio de la hermana White se contaba con un archivo de manuscritos, además de los archivos que ya estaban en la oficina y que se guardaban en la bóveda. Y habíamos explicado también que estaban encuadernados en tomos anuales en orden cronológico para que se facilitara también el uso. Así que ella misma, porque ese material ya estaba a disposición cuando ella estaba en vida, ella misma volvía a leer esos volúmenes y en algunos casos escribía ciertas notas o apuntes adicionales entre las líneas, porque recuerden que siempre se hacía a doble línea la transcripción, pero no solamente que hacía ciertos apuntes, sino que también ella pensaba sobre la utilidad futura que pudiera tener ese testimonio o esa declaración que había sido transcrita. Así que es muy interesante, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar el centro en Washington, que al ver estos volúmenes pueden comprobar como en la parte superior de la hoja, en muchos de estos manuscritos, ella escribió indicaciones acerca del uso futuro de ese material. Ejemplos. Es interesante comprobar que en la carpeta, por ejemplo, del año 1900, y que contiene el archivo completo de ese año, hay más de 700 páginas escritas a máquina. Y se comprueba que en la primera carta, que fue escrita el día 30 de diciembre de 1907, y que la copiaron, y fue copiada el 1 de enero de 1908, y que estaba bajo la ficha, recuerden que hay un catálogo, D2-1908, hay una anotación escrita en tinta, y entonces ella escribió: he leído esta carpeta desde el comienzo hasta el fin, es decir, empezando desde 1900, y contiene mucho material que debería ser presentado al pueblo. Luego, en la parte superior de la hoja, estaba escrito con lápiz estas palabras: consideren este artículo. Así que cuando continuamos hojeando esos manuscritos encuadernados, hallamos también declaraciones como la siguiente: he leído esto y consiento en que se publique en un libro de experiencia. Y en el encabezamiento de una carta, por ejemplo, la escrita el 17 de junio, lleva la clave H 188-1908, se hallan las palabras no se publique. Así pues nos damos cuenta que después de que se procedió a esta encuadernación, ella volvió a tomar esos tomos y empezó a revisarlos, y por eso hemos citado estos ejemplos. En algunos ella escribe en la parte superior: deben publicarse, son de uso general y beneficiarían al pueblo. En otros, como esta carta que acabamos de mencionar, que es la H118 de 1908, dice no se publique. Así que ella también estaba preocupada sobre la dinámica que iba a desarrollarse en cuanto a la selección del material y la publicación que se iba a dar. Así que lo que sus posibilidades le permitieron, sí empezó a revisar y hacer las notas: publíquese, no se publique, este libro, este testimonio, esta carta o este mensaje debe ser introducido en el libro de experiencias, etc. Ahora, por ejemplo, en el archivo de manuscritos del año 1913 se encuentran también declaraciones interesantes, porque en la parte superior de una hoja
en la cual se registra una entrevista que se llevó a cabo en diciembre, el día 4 de diciembre de 1913, y está bajo la clave de manuscrito 12, MS 12, del año 1913. Ella escribe: esto está presentado correctamente y lo repito para beneficio de otros, que el Señor nos enseñe y nos guíe en cada paso en medio de nuestras dificultades. Así pues, con esta nota se declaraba que ese manuscrito tenía también un interés público y por lo tanto debía llevarse a al público en general. Tenemos otro ejemplo más de una carta archivada el 22 de enero de 1905 bajo la clave W267-1905 y tiene estas palabras escritas a mano, igual que la que habíamos mencionado: no se publique. Así que vamos en este momento a analizar esta dinámica. Así que los manuscritos, y vamos a hacer un poco de repaso, habíamos dicho que se habían encuadernado y entonces ella también revisó gran parte de estos y entonces hacía diversas notas. Hacía una tipología de notas era: no se publique. ¿Y cuál era la razón? Si recuerdan lo que ya James White escribió en el prefacio de la publicación de Testimonios para la Iglesia, volumen 1, en su primera edición, explicaba que si eran asuntos personales que no tenían una proyección pública, debían ser omitidos. También si había sido un mensaje ya repetido, aunque solo tuviera ciertas variaciones, tampoco debía ser publicado, y si era un asunto local, aunque fuera no personal, de un grupo humano mayor, pero que estuviera limitado a un tema y a una situación específica, tampoco debieran publicarse. Así que esos tres principios de no publicación también debían tomarse en cuenta en el caso de estos manuscritos. Así que una de las categorías es: no se publique. La segunda categorización que ella estableció es los que se publicaban, o sea, los que consideraba que debían estar listos para la publicación, tenían dos categorías básicas: aquellos donde ella especificaba dónde debía publicarse, por ejemplo, en un libro de experiencias, como hemos citado, o aquellos que ella decía que debían publicarse, pero no determinaba, entonces eran indeterminados. Es decir, no especificaba bajo qué categoría o bajo qué tema específico debían clasificarse. Así que es muy importante ver que después que se hizo esa encuadernación, ella también tuvo una parte activa en esa preselección para los materiales que aún no habían sido publicados. La declaración relacionada con el hecho de que, por ejemplo, una carta que ya había sido publicada debía publicarse de nuevo, es muy interesante porque reúne otra tercera categoría dentro de aquellos manuscritos que debían publicarse, es decir, la reedición. Porque aunque se trataba de cartas personales o de testimonios personales, ella declaraba que aunque ya había sido publicada, debía hacerse de nuevo por el hecho de que era útil a causa de la verdad para ese tiempo específico también. O sea, no era, aunque había sido un tema local, se había mantenido en el tiempo y se consideraba que podía ser una dinámica repetitiva y por lo tanto se recomendaba su reedición.
Y hay un grupo específico de documentos que se encuentran bajo esa categoría de reedición, es decir, que volvieran a publicarse nuevamente. Pero parte de ellos también corresponden a esa no se publiquen, que conforman otro grupo. Y generalmente bajo esa categoría de no se publique se incluyen las cartas personales y las confidenciales. Personal y confidencial. Ya que no era su propósito que algo tan personal fuera, bueno, de dominio público y llegara a una circulación general, sin tener en cuenta su carácter, sino que aquellos documentos que realmente contenían información confidencial debían ser manejados de tal modo y su contenido debía guardarse en reserva. Así que cuando hablamos de estos materiales que hablaban de temas confidenciales y de temas personales, es importante que lo tengamos en cuenta porque veremos que no siempre se respetó por parte de la Junta de Fideicomisarios esas regulaciones que se dieron y, como ya dijimos, vamos a dar ejemplos específicos al respecto. Ya durante la vida de la profeta se presentaban situaciones de violentación tanto de sus escritos como también de los contenidos de los mismos. Y al respecto queremos leer una carta, la carta número 208 del año 1906, donde ella se pronuncia al respecto. Dice: los que no están caminando a la luz del mensaje pueden reunir ciertas declaraciones de mis escritos que a ellos les agraden y que concuerdan con su juicio humano. Y al separar estas declaraciones de su contexto, colocarlas junto a sus razonamientos humanos, causan la impresión de que mis escritos apoyan lo que ellos pretenden. Este testimonio es altamente significativo, hermanos, porque está exponiendo una situación que ya se daba en su tiempo y que obviamente se ha mantenido y se ha convertido casi en una práctica con el correr del tiempo. Así que ella expresaba que existía el peligro de que fuera un individuo o un grupo de individuos, una institución, una organización, que llegara a ciertas conclusiones con el deseo de apoyar una teoría propia y que entonces simplemente usen una frase aquí y allá de los testimonios con el fin de confirmar lo que ellos desean. Sin embargo, está fuera de contexto. Así que ella misma reconoció la posibilidad de ese uso equivocado de sus escritos en la carta que acabamos de mencionar. Y no solo escribió una vez, escribió varias. Vamos a leer esta declaración muy interesante porque de algún modo nos hace más patente la realidad presente de ciertas publicaciones que se han hecho, que no es algo nuevo, sino que ya en sus días era o empezaba a ser una dinámica. The writings and sending out of the testimonies to the church, en la página 26 se dice: muchas personas de entre nuestro propio pueblo me escriben pidiéndome con insistente determinación el privilegio de usar mis escritos para apoyar ciertos temas que desean presentar a la gente de manera que cause una profunda impresión. Es verdad que hay razones por que algunos de estos temas debieran presentarse, pero no me voy a aventurar a dar mi aprobación para el uso de mis testimonios en esta forma, o para sancionar la presentación en la forma en que ellos proponen de un asunto que es bueno en sí mismo. Las personas que hacen estas proposiciones, por todo lo que yo sé, son capaces de presentar el asunto del que escriben en una forma inteligente. Sin embargo, no me atrevo a permitir que se usen mis escritos en la forma que ellos proponen. Al tomar en cuenta una iniciativa tal, se deben considerar muchas cosas,
porque el usar los testimonios para apoyar algún asunto que interesa al autor, estas porciones o fragmentos podrían causar una impresión distinta de las que causarían si se las leyera en su contexto original. Y esta es la clave, hermanos, y esta sección es realmente muy importante. Así que en el propio tiempo de la profeta, hubo personas que vinieron y le dijeron, ¿nos permite, por favor, que publiquemos tal y tal tema? Y basándonos entonces en la selección de sus escritos. Y entonces ella argumenta y dice, yo no dudo de la capacidad de estas personas para hacer un buen trabajo. Sin embargo, no voy a autorizar la realización de esa labor que tiene como punto de partida el uso de los testimonios. ¿Por qué? Y entonces ella da la razón. Una, porque se trataba de apoyar un asunto que el propio autor quería mantener. Y para ello iba a seleccionar, o a seccionar, podríamos decir, porciones o fragmentos de testimonios ya dados o de manuscritos, con el fin de que se defendiera su idea. Ahora, ese acto de recortar y de tomar un fragmento aquí y otro fragmento allá y colocarlo en una forma conjunta, ella dice algo muy interesante. Podría causar una impresión distinta de la que causaría si se las leyera en su contexto original. Así que ese sistema de recortar, reunir, violando el contexto, daría una impresión totalmente equivocada y totalmente diferente de la que tenía cuando fue dado ese mensaje originalmente. Entonces, ella se negó al uso de sus escritos de acuerdo a esta premisa. Y esto realmente lo comprobaremos en ejemplos que estudiaremos al respecto. Recuerden que gran parte o una parte significativa de los mensajes que recibió la profeta se categorizaron bajo la clasificación de testimonios personales. Y a través de los años ha habido quienes de una u otra manera tuvieron en su poder estos testimonios, que fueran de consejos o fueran de reprensiones, cartas, recuerden, que habían sido enviados a individuos en el tiempo pasado. Así que tales testimonios a su vez fueron copiados y pasados de unos a otras personas, y a veces hasta fueron esparcidos en forma de folletos y causaron en ciertas ocasiones la impresión de que estos mensajes que eran personales ya se habían convertido en un asunto general o público. Y lamentablemente aquellos que realizaron esa labor no siempre estaban al corriente de las circunstancias que habían motivado esos mensajes específicos. Y habían llegado entonces a ciertas conclusiones que no siempre correspondían ni al propósito ni al contenido de los mensajes. Y entonces, al respecto, encontramos en Testimonios para Ministros, en la página 33, la siguiente declaración. Dice así: como un ejemplo de la manera en que el hermano S. compiló el material para este folleto, voy a mencionar el siguiente incidente. Yo escribí una carta privada a uno de nuestros pastores, e impulsado por su bondad y pensando que ésta podría ser de ayuda al hermano S., dicho hermano le envió una copia. Pero en vez de considerarlo como un asunto para su ayuda personal, él ha impreso porciones en un folleto como un testimonio inédito para apoyar su posición. ¿Es esto honesto? No había nada en el testimonio para apoyar la posición del hermano S., pero él lo ha aplicado en forma torcida, como muchos hacen con las escrituras, para perjuicio de su propia alma y de las almas de los demás. Dios juzgará a los que se toman libertades injustificables y hacen uso de medios deshonestos a fin de dar fuerza e influencia a lo que ellos consideran la verdad. Al hacer uso de una carta personal enviada a otro,
el hermano S ha abusado de los esfuerzos bondadosos de una persona que deseaba ayudarle. Aquí tenemos algo muy interesante. Y ocurrió estando la profeta viva. Entonces, ella envió un mensaje personal a una persona específica. ¿Y ahora qué pasó? Ese asunto personal que la profeta le envió a este personaje, S, él lo consideró muy importante, lo aceptó, y él conocía a otra persona que posiblemente se encontraba en una situación similar. Así que le hizo una copia de ese mensaje que la profeta le había enviado y se lo envió a él. Y él entonces, que estaba desarrollando un grupo de ideas específicas, lo encontró muy apropiado para confirmar lo que él estaba presentando. Así que hizo un pequeño folleto bajo el título Testimonio Inédito y lo publicó en forma general. Y la hermana White declara que esto es un acto deshonesto. Así que sigamos leyendo más testimonios que ya en el tiempo de la propia profeta se presentaron. Vayamos a Testimonios para la Iglesia, volumen 5. En la página 658 y 659 se nos dice lo siguiente. Siendo que las amonestaciones e instrucciones dadas en testimonios particulares se pueden aplicar con igual fuerza a muchos otros que no han sido señalados en forma especial, me ha parecido mi deber publicar estos testimonios personales para beneficio de la Iglesia. Posiblemente no haya una forma más directa y eficaz de presentar lo que el Señor me ha mostrado. Así que hubo casos, y ya los habíamos matizado, en cuanto que eran mensajes personales, pero como que el tema que trataron, primero, no era confidencial y podía tener una aplicación general, es decir, el tema que presentaba el testimonio no estaba limitado a ese caso único y singular, sino que podía ser mucho más genérico. Ella consideró oportuno entonces elevarlo del nivel de testimonio personal entonces a testimonio público. Veamos otro testimonio más. Testimonio para la Iglesia, volumen 5, en la página 67. Usted podrá decir que esta comunicación no fue más que una carta, es verdad, era solo una carta, pero inspirada por el Espíritu de Dios, y tenía el propósito de presentar ante vuestras mentes algunas cosas que se me habían mostrado. En estas cartas que escribo, en los testimonios de los cuales soy portadora, estoy presentando ante vosotros lo que el Señor me ha revelado. No escribo un solo artículo expresando meramente mis ideas. Escribo lo que Dios me ha mostrado en visión, los preciosos rayos de la luz que brillan de su trono. En esta cita encontramos dos elementos importantes. Recuerden, no voy a repetir las categorías de los materiales, ni tampoco la diferencia entre los artículos, las cartas y los testimonios personales, porque ya lo hemos explicado en su día. Sin embargo, en esta cita se nos hace una clara diferencia entre ambos. Y se nos dice, por una parte, que algunas personas menoscababan el valor de las cartas diciendo, bueno, eso era simplemente una carta personal. Y ella dice, es cierto, es una carta, pero en este caso específico fue inspirada por Dios. Y no tiene solamente una aplicación claramente definida para ese caso específico que se mencionaba, sino que tiene una proyección mayor, pública, y por esa razón se considera que debe ser elevado a nivel de testimonio público. Y después hace un matiz y dice, aunque todos los artículos, esos sí son dirigidos por el Espíritu de Dios e inspirados. Esta diferenciación que ella misma hace es altamente significativa. En la carta 79 del año 1905, ella declara, estoy tratando, con la ayuda de Dios, de escribir cartas que sean una ayuda, no solo a aquellos a quienes están dirigidas, sino también a muchos otros que las necesitan tanto como ellos. Entonces, nos damos cuenta que ya en esta carta del año 1905 se produce una generalización de esa dinámica de cartas personales.
y el propósito era que los mensajes que se dan no sean limitados a casos raros o muy, muy específicos, sino que, aunque es un mensaje específico, tiene una dimensión más genérica. Habíamos empezado esta clase analizando los diarios. Y al respecto, en el manuscrito 59 del año 1912, la profeta dice: los abundantes diarios y manuscritos de libros que han sido guardados y que contienen la instrucción dada por el Señor, aliviará mi tarea en la preparación de nuevos libros. Y recuerden, se tomaron gran parte de informaciones ya dadas en el tiempo y en forma separada con el fin de componer libros ya antes de 1915, y ella misma en 1912 dice: esto será de ayuda también en el futuro. Pero yo les recomiendo que repasen las lecciones pasadas y así entenderán mucho mejor cuáles eran los criterios de selección de ese material. En cuanto a la actividad que deben realizarse tanto de lectura como de labor escrita, deseamos recomendarles la lectura en Mensajes Selectos tomo 3 de la sección titulada ¿Pueden todos tener el don de profecía? Al mismo tiempo también del libro El Espíritu de Profecía, las páginas 88 hasta 90. Y como tarea a realizar en forma escrita, les rogamos que realicen una relación entre la administración de los materiales escritos y los publicados. ¿Cuál es la idea de esta labor? Ya lo hemos practicado o ya lo hemos realizado esta tarea en parte en lecciones anteriores. La idea es que de nuevo hagamos una lista del modo en que los materiales fueron clasificados. Y cuando tenemos esa clasificación que ya hemos estudiado en detalle, relacionarlo con la publicación, con los libros especialmente que se publicaron hasta 1915, y eso nos va a servir mucho para encontrar el modelo o el patrón de selección y de categorización de los mensajes. Así pues, ruego al Señor les bendiga en esta labor y tendremos a continuación 15 minutos de pausa hasta volver en la próxima clase. Hasta luego.